Viernes 26 de julio de 2013. Asunto. Inédito. 1 en el ciclo alternativo, 26 en el ciclo biológico. Una nota del día anterior. 19 horas 58 minutos. Ya me estoy acercando a la hormesis. 4 horas 35 minutos. Lo poematizó García Lorca. Llueve en Santiago, mi dulce amor. Miro la lluvia por la calle y llanto de piedra y cristal. Agua de la mañana antigua, tiembla mi corazón. Ayer la congoja fue un golpe físico. El pensamiento es más lento para reaccionar. Si alguien te escribe de la tragedia, el pensamiento es más lento para reaccionar si alguien te escribe de la tragedia que la luz que atraviesa los ojos y consigue que el corazón se le dé un vuelco a uno sin saber siquiera qué es lo que ha ocurrido. Fue en la víspera del santo. Siempre se espera algún milagro del santo. Yo en algún momento lo recordé, que en Santiago era el día del santo, pero el televisor me lo escupió abruptamente, lo que me espeluznó. A la 1 de la tarde. Un avia como el que yo otras veces he tomado, aunque en mí no fue en lo primero que pensé. Y si lo pienso ahora, no regresa la misma congoja física, pero regresa la conciencia de esa tragedia y regresa la imagen de un ser humano pluma, y entonces regresa la misma congoja física, la que fue un golpe físico que convulsionó el tórax. Y esa fue la tarde de ayer. Además me preocupa Leo, que haya malinterpretado alguna parte de lo que te he estado contando. Yo no voy a renegar del paso por la Peral. No existe ninguna necesidad de ello. Ya cuento con la experiencia, la que tú me inspiraste. Sencillamente, en Avilés suceden dos alternativas, como suceden cerca de la mortera Elena en Tineo. Una se dirige a Puebla de Allande y fue la que anduve y por ello viví. Otra la ruta de los hospitales, que es en la que ahora pienso. La andadura que cruza por la urbanización de la Magdalena y se dirige a la Arabulla, esa pasa por Viña. Y allá el que se tropiece con Tafi, que a lo mejor todavía encuentro manera de evitarlo y bordear Villa hasta el Truébano, para tomar la senda del agua atravesando Corbera, que si tú no tienes inconveniente, en ese momento analizaremos la historia de España con la profesora Uribe, porque ella ofrece muchas claves del porqué de nuestro retraso. Solo que yo hasta ahora la he estado escuchando con atención solo hasta media asta. Pero no es un siglo solo, ni una guerra civil, lo que nos perturba y nos dificulta a nivel sociológico y por tanto mental el formar parte del cosmopolitismo del resto, entre comillas, fenomenológicas de Europa. Y hasta llegar al frente del Nalón, que una vez penetrando en ellas, el recorrido era camino de Tabornera, con desvío a Friera y paso contemplación por las cascadas y descenso a Callezuela, que si hacemos caso de aquel día en que te hablaba, con la iglesia a la vista, son más de 4 horas las que llevamos andadas. Descenso, ascenso a Yao, también Asturias profunda, paso por la Peral, por el Alto de la Reigada, desvío hacia la Degollada, observación de los enclaves estratégicos, área recreativa, monte abajo y hasta Peñaflor, donde te invitaba a comer. Es que me quedaba sin pilas. Voy a volver a repetir. Descenso. Ascenso a Yao, también Asturias profunda. Paso por la Peral, por el Alto de la Reigada, desvío hacia la Degollada, observación de los enclaves estratégicos, área recreativa, monte abajo y hasta Peñaflor, donde te invitaba a comer, más o menos invitarte. Alcanzamos el enlace con el primitivo, poco antes del puente del siglo XIII,
y me sobrarán un número que desconozco de codones simbólicos porque eso no está premeditado. Pero Grado no necesita nada de mí y yo creo que no necesito nada de Grado. Y sin embargo, recuerdo haber tenido allí o cuando me dirigía allí alguna experiencia muy desagradable que suman 2. Y me parece prudente que se sumen las cosas. Entonces, a partir de Cornellana, esa secuencia prosigue, pero la del monolito del Erenia mensajero, que si te digo la verdad ahora ha mutado y es más bien un prisma piramidal, esa todavía no existe. Pero esa no va a ser producto de la inexperiencia, va a ser producto del conocimiento, y que es la que sigue mi camino. Luego sí, es un monolito aquí, pero otro monolito en Musea, con una secuencia propia de un camino de regreso hasta León, y otro monolito en León, que es la única secuencia que existe íntegra y que deseo que sea intocable, la que se alberga en el cuaderno de Leo, o al menos su final, aquí mismo. Pero otro monolito en Bilbao y otro monolito en algún momento de Aragón. Y pare usted de contar. Y eso sí me enfadaría mucho. Si yo me muero antes de poder finalizarlo como proyecto, y esto con el paso del tiempo llega a manos de alguien que solo piensa en sus cosas, y no es consciente de que yo estaba pensando en las consecuencias cuando diseñaba mi estrategia. Pero el geólogo, para el geólogo, el laboratorio es el campo. Para el geólogo, el laboratorio es el campo. Afirma Marcos Vallaure. Yo podría decir que para el fenomenólogo, el laboratorio es el mundo. Pero lo que dice Merleau-Ponty, en realidad, es que la verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Me ha llamado la atención una obra de cuya existencia he sabido. El libro blanco de la Universidad de Oviedo, escrito por Juan Vázquez, también rector. Pero he pasado el resto de la tarde, el resto que me dejó el sistema de señalización de la vía insulina y factor de crecimiento insulínico tipo 1, la AMPK y SIRT1 con Quintín Racionero y su filosofía de la historia, que concluye así y que por eso voy a salvarlo entre copias fenomenológicas, a pesar de sus potentes defectos entre comillas fenomenológicas. La filosofía de la historia que habrá de surgir no podrá ser hegeliana. No podrá pensar en términos de sujeto definido, tendrá que asumir el reto a que nos lleva la propia historia empírica en la que estamos embarcados. Y el que piense que hay solución bajo la lógica de los estados es que desconoce lo que ocurre. Y entonces, repensar la historia equivale a hacer posible, vehicular la posibilidad de que en todo caso existan instituciones de una extensión semejante a las que el reto de la historia empírica nos fuerza, que la lógica hegeliana de los estados empiece a ceder el paso a la lógica de la humanidad en su conjunto, a la lógica del sujeto distinto, que sea el sujeto añorado finalmente por el espíritu absoluto, que es el actuar en nombre de la humanidad. ¿Y sabes cuál fue la primera objeción que le hace el profesor Racionero a Bueno en el año 99, que es otro momento en el que le he conocido? Racionero piensa que su materialismo, el de Bueno, es un materialismo... No. Racionero piensa que su materialismo es un idealismo materialista o un idealismo de la materia, donde la materia funciona un poco no tanto como yo trascendental, sino en las condiciones de la percepción trascendental. Y a esto, ¿qué parida en especial replica Bueno? Que el materialismo de Racionero es de letras y el suyo de ciencias. Sí, de esas ciencias a las que no les importa decir que una molécula es anaerófaga, entre comillas fenomenológicas, anaerófaga, y se quedan tan anchas. Voy a volver a repetirlo. Racionero piensa que su materialismo, el materialismo de Bueno, es un idealismo materialista o un idealismo de la materia, donde la materia funciona un poco no tanto como yo trascendental, sino en las condiciones de la percepción trascendental. Y a esto,
¡Qué parida! En especial replica Bueno que el materialismo de Racionero es de letras y el suyo es de ciencias. Sí, de esas ciencias a las que no les importa decir que una molécula es anaerófaga, entre comillas fenomenológicas, y se quedan tan anchas. Pero, ¿qué más he aprendido de él? Porque fue una casualidad el conocerlo. Un usuario amante de los canales culturales me sumó a su lista. Me interesé por su curiosidad, por su selección. Y así fue como me interesé por curiosidad, por su selección. Y así fue como di con este excepcional disertador, que ya no vive tampoco, pero que también ahora es una conciencia que me acompaña, y que agradecía la oportunidad que se le brindaba de hablarnos porque él era catedrático en la UNED. Y la UNED dijo que era la universidad donde uno se encontraba con colegas, por norma, con los que no se puede disfrutar de lo que a uno le apasiona hacer, que es enseñar. ¿Y qué tuvo de especial el descubrirlo? El hecho de que la profesora Uribe había galopado sobre la historia de los derechos humanos. Y me planteaba algo así como un salto cósmico, un obstáculo inimaginable, pero de índole intelectual. Y es que no se puede entender la historia del concepto del derecho sin Descartes, Descartes y Locke. Y la lectura que hace de ellos la modernidad, y en concreto la Ilustración. Así que la historia comienza bajo la forma de una paradoja, que entonces eran dos las paradojas de la tarde: la paradoja de la historia y la paradoja del profesor López Otín, aunque me gusta especialmente cómo él resuelve la suya con el envejecimiento, que voy a introducir a continuación, así que podrás escucharla si lo deseas, porque dice que estas observaciones aparentemente contradictorias a las que se llega pueden integrarse en un modelo unificador por el cual la baja modulación, que no doy crédito, ahora te explico por qué, de la vía de señalización de la insulina y el factor de crecimiento insulínico tipo 1 refleja una respuesta defensiva dirigida a minimizar el crecimiento celular y el metabolismo en el contexto del daño sistémico, que eso no finaliza ahí, pero nosotros lo dejamos pendiente ahí, porque solo me da tiempo a introducir hoy entre nosotros el concepto de libertad objetiva frente al concepto de libertad absoluta, la mala libertad. Y que lo escuchemos. Vamos, tú no, que seguro que ya te lo sabes todo. Pero tengo la cara también que el otro día me faltaba. Lo que no sabía bien que debía acompañar a la molécula de uracilo en su espacio. Y al final habrá que darle la razón a la profesora Salas cuando cita a Mandelbrot. Y yo no podía ser científica porque solo puedo ser artista. Te deseo un buen día, querido profesor. Detección de nutrientes desregulados. El eje somatotrófico en mamíferos comprende la hormona del crecimiento, GH, que es producida por la pituitaria anterior y su mediador secundario, factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, IGF-1, producido en respuesta a la hormona de crecimiento por muchos tipos de células, más notablemente los hepatocitos. La vía de señalización intracelular del factor de crecimiento insulínico tipo 1 es la misma que la provocada por la insulina, que informa a las células de la presencia de glucosa. Por esta razón, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la señalización de la insulina se conoce como la vía de señalización insulina IGF-1, es decir, IIS. Sorprendentemente, la vía IIS es la vía de control de envejecimiento más conservada en la evolución, y entre sus múltiples objetivos están la familia FOXO,
de factores de transcripción y los complejos de mTOR, que también están involucrados en el envejecimiento y conservados a través de la evolución. Mención a Barzilai y otros en el 2012, a Fontana y otros en el 2010, a Kenyon en el 2010. Los polimorfismos genéticos o mutaciones que reducen las funciones de la hormona de crecimiento. Los polimorfismos genéticos o mutaciones que reducen las funciones de la hormona de crecimiento. El receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1, el receptor de insulina o efectores intracelulares corriente abajo como AKT, mTOR y FOXO se han relacionado con la longevidad tanto en los seres humanos como en los organismos modelos, que ilustra adicionalmente el mayor impacto de las vías tróficas y bioenergéticas en la longevidad. Menciones a Barzilai y otros en el 2012, a Fontana y otros en el 2010 y a Kenyon en el 2010. Y referencia a la figura 4A. Alteraciones metabólicas, dice. Detección de nutrientes desregulados. ¿Qué implica la vía del factor de crecimiento y las vías de señalización de la insulina y factor de crecimiento insulínico tipo 1 y su relación con la restricción en la dieta y el envejecimiento? Las moléculas que favorecen el envejecimiento son de color naranja y las moléculas con propiedades anti-envejecimiento se muestran en verde claro. En consonancia con la importancia de la detección de nutrientes desregulados como un carácter distintivo del envejecimiento, la restricción alimenticia aumenta la expectativa de vida o salud en todas las especies eucariotas investigadas, incluidos los primates no humanos. Menciones a Coleman y otros en el 2009, a Fontana y otros en el 2010, y a Mattison y otros en el 2010. La vía de señalización de la insulina y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, apartado primero. Manipulaciones genéticas múltiples que atenúan la intensidad de la señalización en diferentes niveles de la vía extienden consecuentemente la expectativa de vida en los gusanos, moscas y ratones. Mención a Fontana en el 2010. Los análisis genéticos indican que esta vía mediada parte de los efectos beneficiosos de la restricción calórica, de la restricción alimentaria, sobre la longevidad de los gusanos y las moscas. Mención a Fontana y otros en el 2010. Entre los efectores de la vía de señalización de insulina y el factor de crecimiento insulínico de tipo 1, estamos hablando de la vía IIS, el más relevante para la longevidad de los gusanos y las moscas es el factor de transcripción FOSO. Mención a Kenyon y otros en 1993 y Slack y otros en el 2011. En el ratón hay 4 miembros FOXO. Es que no sé si es FOXO o fosfero, pero el efecto de su sobreexpresión sobre la longevidad y su papel en la mediación de aumento de la expectativa de salud mediante la reducción de la vía IIS
la vía de señalización, aún no han sido determinadas. ¿Se requiere FOX01? Pienso que sí, que se dice así, FOX01, para el efecto supresor tumoral. Se requiere FOX01 para el efecto supresor tumoral de la restricción calórica. Esto no sé si lo traduje bien. Mención a Yamaza en el 2010, pero aún no se sabe si este factor está implicado en la prolongación de la expectativa de vida mediada por la restricción calórica. Recientemente los ratones con aumento de la dosis del supresor tumoral han informado que exhiben una baja modulación de la vía IIS y un aumento del gasto energético, que se asocia con un mejor metabolismo oxidativo mitocondrial, así como una mayor actividad del tejido adiposo marrón. Mención a García Cao y otros en el 2012 y a Ortega Molina y otros en el 2012. Al igual que otros modelos de ratones con menor actividad de la vía IIS, los ratones que sobreexpresan PTEN, así como los ratones hipomórficos P13K, muestran un aumento de la longevidad. Mención a Foucault y otros en el 2013 y a Ortega y Molina y otros en el 2013. Paradójicamente, los niveles de la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico de tipo 1 descienden durante el envejecimiento normal, así como en modelos de ratones de envejecimiento prematuro. Mención a Schumacher y otros en el 2008. Por lo tanto, una disminución de IIS es una característica común tanto del envejecimiento fisiológico como del acelerado, mientras que una disminución constitutiva de IIS extiende la longevidad. Estas observaciones aparentemente contradictorias pueden integrarse en un modelo unificador por el cual la baja modulación de la vía de señalización de la insulina y del factor de crecimiento insulínico de tipo 1 reflejan una respuesta defensiva dirigida a minimizar el crecimiento celular y el metabolismo en el contexto del daño sistémico. Garines y otros en el 2008. Voy a volver a repetir esto. Estas observaciones aparentemente contradictorias pueden integrarse en un modelo unificador por el cual la baja modulación de la vía de señalización de la insulina y del factor de crecimiento insulínico de tipo 1 reflejan una respuesta defensiva dirigida a minimizar el crecimiento celular y el metabolismo en el contexto de daño sistémico. De acuerdo con este punto de vista, los organismos con una forma constitutiva disminuida de IIS pueden sobrevivir más tiempo debido a que tienen menores tasas de crecimiento celular y metabolismo y, por tanto, menores tasas de daño celular. En la misma línea, los organismos fisiológica o patológicamente envejecidos disminuyen su IIS en un intento de prolongar su expectativa de vida. Sin embargo, y este es un concepto que se repetirá en los siguientes apartados, las respuestas defensivas contra el envejecimiento podrían conllevar el riesgo de envejecimiento llegando a ser perjudiciales e irritantes. Sí, me doy por aludida. Sin embargo, y este es un concepto que se repetirá en los siguientes apartados, las respuestas defensivas contra el envejecimiento podrían conllevar el riesgo de envejecimiento, llegando a ser perjudiciales e irritantes. Por lo tanto, niveles extremadamente bajos de señalización de IIS son incompatibles con la vida,
como se demuestra por las mutaciones nulas de ratón en las P13K o KT, AKT o AKT quinasas, que son embriones letales. Mención a Renner y Carnero en el 2009. Además hay casos de ratones progeroides con muy bajos niveles de IGF-1, del factor de crecimiento insulínico de tipo 1, en los que la suplementación de IGF-1 puede mejorar el envejecimiento prematuro. Mención a Mariño y otros en el 2010. Otros sistemas de detección de nutrientes, que ya es otro apartado, son mTOR, AMPK y las sirtuinas. Además de la vía de IIS que participa en la detección de glucosa, 3 sistemas adicionales de detección de nutrientes relacionados e interconectados son el foco de una investigación intensiva. mTOR, la diana de rapamicina en células de mamífero, para la detección de altas concentraciones de aminoácidos. La AMPK quinasa activa por monofosfato de adenina, que detecta los estados de baja energía mediante la detección de altos niveles de NAD, nicotina adenina, nicotina mida, adenina, ya se me está olvidando, nicotina mida, adenina, dinucleótido en su forma oxidada. Voy a volver a repetir esto. La AMPK, que detecta los estados de baja energía mediante la detección de altos niveles de NAD, nicotinamida adenina dinucleótido en su forma oxidada. Mención a Howard Cooper y otros en el 2010, y que aparezca otra vez la figura 4A. La quinasa mTOR es parte de 2 complejos multiproteicos que regulan prácticamente todos los aspectos del metabolismo anabólico. Mención a Laplante y a Sabatini en el 2012. La regulación por disminución genética de la actividad de mTOR1 en la levadura, gusanos, moscas, extiende la longevidad y atenúa los beneficios de longevidad de la restricción alimenticia, lo que sugiere que la inhibición de mTOR fenocopia restricción calórica. Mención a Johnson y otros en el 2013. En el ratón, el tratamiento con rapamicina también amplía la longevidad en lo que es considerado como la intervención química más robusta para extender la expectativa de vida en mamíferos. Mención a Harrison y otros en el 2009. Ratones genéticamente modificados con bajos niveles de actividad mTOR1, pero niveles normales de mTOR2 han aumentado su expectativa de vida. Mención a Lamin y otros en el 2012. Y los ratones deficientes en S6K1, un sustrato principal de mTOR1, también son de larga vida. Mención a Selman y otros en el 2009. Por lo tanto, la regulación por disminución de mTOR1 S6K1 aparece como el medidor crítico de la longevidad en mamíferos en relación con la mTOR. Por otra parte, aumenta la actividad de mTOR en las neuronas del hipotálamo. Contribuye al envejecimiento relacionado con la edad, que se invierte por infusión directa de rapamicina en el hipotálamo. Mención a Yang y otros en el 2012. Estas observaciones, junto con las que implican la vía de IIS, indican esa intensa actividad trófica y metabólica
señalada a través de las vías de IIS o los mTORC1, indican que esa intensa actividad trófica y metabólica señalada a través de las vías de IIS o los mTORC1 son los principales aceleradores del envejecimiento. Aunque la inhibición de la actividad TOR claramente tiene efectos beneficiosos durante el envejecimiento, también tiene efectos secundarios indeseables, tales como alteración de la cicatrización de las heridas, resistencia a la insulina, cataratas y degeneración testicular en ratones, mención a Wilkinson y otros en el 2012. Así pues, será importante para entender los mecanismos implicados con el fin de determinar el grado en que los efectos beneficiosos y perjudiciales de la inhibición TOR se pueden separar el uno del otro. Los otros dos sensores de nutrientes, la AMPK quinasa activa por monofosfato de adenina y las sirtuinas actúan en la dirección opuesta a IIS y mTOR, lo que significa que señalan la escasez de nutrientes y el catabolismo en lugar de la abundancia de nutrientes y el anabolismo. En consecuencia, su regulación positiva favorece el envejecimiento saludable. La activación de AMPK tiene múltiples efectos sobre el metabolismo y sorprendentemente se apaga mTORC1, mención a Ales y otros en el 2012. Hay evidencia que indica que la activación de AMPK puede mediar la prolongación de vida después de la administración de metformina, un fármaco antidiabético. Mención a Anisimou y otros en el 2011, a Meir y otros en el 2011, a Onken y Discroll en el 2010. El papel de las sirtuinas en la regulación del ciclo de vida se ha explicado anteriormente, véase las alteraciones epigenéticas. Además, la SIRT1 puede desacetilar y activar la PPAR-gamma, gen que codifica para el receptor gamma activado por la proliferación de peroxisomas, coactivador 1-alfa, PGC-1-alfa, que regula la biogénesis y el metabolismo de la mitocondria, mención a Rogers y otros en el 2005. PGC-1-alfa organiza una respuesta metabólica compleja que incluye mitocondriogénesis, aumenta las defensas antioxidantes y la mejora de la oxidación de ácidos grasos. Mención a Fernández Marco y a Auvers en el 2011. Por otra parte, SIR1 y AMPK pueden participar en un circuito de retroalimentación positiva, conectando así los dos sensores de los estados de baja energía en una respuesta unificada, mención a Price y otros en el 2012, y visión de conjunto. Colectivamente, la evidencia actual apoya firmemente la idea de que la señalización anabólica acelera el envejecimiento y la disminución de señalización de nutrientes extiende la longevidad, mención a Fontana y otros en el 2010. Además, una manipulación farmacológica que imita un estado de disponibilidad limitada de nutrientes, tales como rapamicina, puede extender la longevidad en ratones, mención a Harrison y otros en el 2009. Y por hoy hasta aquí.